Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Darkest Dungeon. Acabo de pegarme un buen fail, ¿vale? En el tercer acto. En el último vídeo me visteis derrotando al segundo boss. Y pues bueno, estaba ya grabando la siguiente run, ¿vale? En el acto 3 y me ha pasado una cosa que no sabía que podía pasar y he wipeado por eso, ¿vale? Resulta que después de la primera posada me ha saltado una amistad negativa, perdón, después de la segunda me ha saltado una amistad negativa y me ha bloqueado una de las habilidades de la Vestal, la del golpe cuerpo a cuerpo. Me ha quitado la cura y me ha puesto el golpe cuerpo a cuerpo, ¿vale? Y no me he dado cuenta hasta que me he ido a enfrentar al miniboss de esa región. Era la urbe, me iba a enfrentar contra el librero. Y bueno, me pareció un boss sencillo ya para ganar el trofeo y demás. Y pues me ha pasado eso y me he dado cuenta justo cuando he llegado al boss, ¿vale? Entonces he wipeado por eso, porque no tenía cura. Entonces me pareció una forma injusta de wipear. Si hubiese wipeado por haberme pasado yo de listo o lo que sea, pues bueno, os lo hubiese traído. Pero bueno, creo que... entonces bueno, aparte de eso, no os habéis perdido nada más. Ahora os enseñaré el equipo con el que iba. Y lo bueno es que he conseguido desbloquear todas las habilidades de Dismas, ¿vale? Del forajido. Así que ahora os puedo enseñar otro personaje, ¿vale? Voy a sacarlo del equipo y voy a poner a otro personaje de daño. Y así vemos otro personaje, ¿vale? Así que nada, vamos a gastar las 18 velas que he ganado. Vamos a ver qué nos podemos llevar a esta run. Al golpear podemos aplicar ceguera. Y si fallamos crítico, ¿vale? A recibir daño angustiante, un 10% de curar un 33%. Vale, no está mal. Al resistir los dots, obtiene una cura de 20%. Wow, esto está brutal, ¿no? Desbloquear un par de objetos de diligencia. Aumenta el almacenamiento en 4 por acumulación. Vale, pues nos van a salir más velas. Perfecto. Ah, mira, ya he subido el coste a 3, Aumenta el almacenamiento de cataplasmas. Vale. Ahora un par de objetitos de posada. Más 20 de vida, ¿vale? Más 20 de resistencia a la muerte. De acuerdo, vamos a aplicar un par de objetitos más. A un objetivo 66 de resistencia al veneno. Al resistir veneno obtenemos menos 1 de estrés, ¿vale? Un objetivo, aumentamos la resistencia al fuego, ¿vale? Lo mismo que la otra, pero de fuego. Vamos con las baratijas. Un 50% de probabilidad de tirar un taunt. Inicio del turno, se actúa en primer lugar. Obtiene vulnerable, ¿vale? Habilidades de tipo distancia más 20 de daño. Al fallar obtiene habilidades de tipo distancia más 1 de estrés. Vale. Más 20 de daño, ok. Vale, pues nos queda una velita, no nos da para nada. Así que vamos a aventurarnos, ¿no? Nada, ya os digo, ha sido un fail bastante lamentable. Ya estaba grabando el segundo vídeo y bueno, creo que total, eso no os habéis perdido nada. Simplemente he acabado de desbloquear a Dismas y he desbloqueado una habilidad del Jester, ¿vale? Así que nada, vamos aquí con la tercera confesión. A ver si vuelvo a saltar aquí. Vale, sí, vuelvo a saltar historia. Nuestro anfitrión nos garantizó los valores antropológicos. Pero yo presentí que sus designios se extendían más allá de lo teórico. Vale, ellos, por recordar un poco, ¿vale? Les habían quemado toda la investigación que tenían y les había llegado con una carta con el símbolo este de la corona de hierro, ¿vale? Con una dirección. Pues ahora en este acto, como que la historia que me habían contado es que habían ido a donde el anfitrión y tal, y pues bueno, los habían invitado a cenar y había una gente como unos enmascarados haciéndoles un montón de preguntas, ¿vale? No nos han explicado mucho más. Vale, pues voy a organizar el equipo, ¿vale? Voy a tener en cuenta sobre todo la baratija que nos acaban de dar de más 20 de distancia, que puede ser bastante importante. Y nada, ahora os enseño el equipo que he dejado, ¿vale? Vale, pues ya estamos por aquí, ¿vale? Este es el equipo que he formado, ¿vale? El que tenía antes era, pues básicamente
El mismo con el que derroté al boss, pero con el leproso, ¿vale? Tal que así, ¿vale? Este equipo es bueno porque el leproso os enseña las habilidades, ¿vale? Es un personaje que tiene bastante vida y pega duro, ¿vale? Pero solo puede atacar a las primeras posiciones. Entonces tienes este ataque básico que se mete, un 75% de las veces se mete ceguera, ¿vale? Pero la ignora si hay un objetivo marcado, o sea, si le está pegando a uno que esté marcado. Entonces llevaba a este personaje, aparte para curar estrés, que es el mejor curador de estrés del juego, para poner esas marcas, ¿vale? Tiene una habilidad que eliminas cuerpos, así que puedes atraer a los de atrás, ¿vale? Si matas a los de adelante solo, pues eliminas los cuerpos y los de atrás vienen. Se pone a provocar, se cura a sí mismo, se quita el estrés, ¿vale? Es un personaje bastante independiente. Pero para no traeros a los mismos personajes, he decidido ir así, ¿vale? Voy a traer estos 3 personajes nuevos. Llevamos a Barristan, que tiene aquí la cura del estrés, ¿vale? Siempre hay que llevar un healer de estrés en el equipo y por ahora tenemos a Barristan y a este, ¿vale? Y al Jester. Es verdad que la Vestal también puede curar con la protección que pone, pero digamos que tendrías ahí una habilidad un poco bloqueada simplemente para curar estrés en principio, ¿vale? Entonces voy a llevar a este por la cura de estrés que tiene, aparte de bueno que pega bien en general, puedes tunear y demás, no está mal el personaje, ya lo habéis visto. Y luego llevamos aquí al ocultista, ¿vale? Este personaje no lo he jugado todavía, pero es básicamente es como en el 1, ¿vale? Es un support, tiene una cura aquí, pero es variable. Veis que pone que puede curar entre 0 y el 33%, y además te mete, las 50% de las veces te mete 3 de sangrado. Entonces no es un healer muy estable, ¿vale? Como para llevarlo como único healer, salvo que tus personajes se curen de por sí, ¿vale? Con, pues por ejemplo como este que se tira su propia cura, o la saltatumbas que también tiene su cura, ¿vale? Por si acaso se te complica el combate. Aparte de eso, ¿qué tiene este tío? Pues tiene marcas, ¿vale? Por eso lo voy a llevar en el equipo, para que las marcas hagan sinergia con el leproso. Puedo atacar a la backlane con este ataque, ataca a los 2 últimos. Aquí mete marca en cualquier posición, ¿vale? Aparte que mete debilitar, para que los enemigos nos peguen menos. Y sobre todo tiene esta habilidad de aquí, que atrae a los enemigos de atrás hacia adelante, ¿vale? Y les pone marca. Así que solo por el tema de las marcas y por mover a los enemigos de atrás, lo voy a llevar en este equipo, ¿vale? Y bueno, a la Vestal pues ya la conocéis, la voy a llevar porque si no, con 3 personajes sin camino y sin tampoco desbloquear las habilidades, pues va a estar complicado. Eso sí, en esta ocasión voy a ir con el camino de la Serafín, ¿vale? Que es el nuevo camino que le he desbloqueado. Y voy a ir como iba en la última run, que era así, ¿vale? Este lo quitamos así. El ataque básico, las 2 consagraciones, la de defensa y la de ataque, el quitar dots, y luego esta habilidad de mantra que cura a todos los objetivos que tengan consagración, ¿vale? Es una cura en área, pero solo puedes curar a 2 objetivos máximo, pero puedes llegar a curar hasta un 50%, ¿vale? Entonces bueno, vamos a ir con este equipito. Voy a desbloquearle las habilidades, yo creo que al leproso, ¿vale? A ver qué tal. Debería tener aquí habilidades que pegan bastante duro, ¿vale? Y nada, pues vamos a ver qué tal se da, ¿vale? Venga, vamos allá. Ya os he dicho, me ha fastidiado bastante el fail porque íbamos bien. La run iba bastante bien. Pero nada, el juego me ha troleado, no me di cuenta de eso. Fallo mío, supongo. El no fijarme bien en las habilidades. Pero no sabía que al ponerte a saltarte una amistad negativa, ¿no? Una afinidad negativa, te obligaba a ponerte esa habilidad sí o sí, ¿vale? Porque con las positivas no pasa. Si no la tienes equipada, no te las tienes por qué poner. Entonces, bueno, cosas que pasan, ¿no? Nada, aquí, bueno, el ataque básico de este gana una marca cuando el objetivo, o sea, gana su propia marca cuando el objetivo tiene combo, ¿vale? Y el combo se usa, por lo que he visto, para que la cura sea más segura, ¿vale? No nos va a interesar, así que lo que vamos a hacer es poner simplemente aquí el combo, ¿vale? Bastante guapas las animaciones. Este también se beneficia del combo porque se cura, ¿vale? Nada, vamos a pegarle aquí. Vamos a dejarle el combo siempre al leproso. Le vamos a dar un toquito aquí para asegurar la kill. Vale, se lo bloquea. Y ahora le pegamos aquí.
12, ¿vale? Este personaje en teoría pega duro, ¿vale? No se ha metido la ceguera, está bien. Vale, listo, ¿no? El problema de este equipo va a ser si nos enfrentamos, a ver, 33% de resistencia al fuego, ¿vale? Si vamos a la urbe, nos va a venir bien eso. El problema de este equipo es que haya bosses, o sea que nos toque por ejemplo el boss de la urbe, que empieza en la última posición, ¿vale? No tenemos forma de pegarle. Y lo más probable es que sea resistente al movimiento, entonces ahí vamos a estar jodidos, ¿vale? Vale, ganamos todos los recursos porque tenemos mejorado el altar. Y vamos a ver qué nos sale aquí para comprar. Vale, ganamos 2 velas. Vale, tenemos aquí unas cuantas baratijas que desbloqueamos antes, ¿vale? Nos llevamos la llama y la pet. Vale, de estas baratijas yo creo que ninguna me vale la pena. En la urbe más 15 de daño. Después de cada ubicación un 10% de eliminar una enfermedad. Eso está bien. Probabilidad de producir artilugios. Bueno, aquí podemos obtener uno más de armadura para la diligencia y 2 más de máxima. Vale, aquí tenemos ya la manzana y queso desbloqueado, que es como el pan, pero nos da 5 de resistencia al movimiento. Está bien. Vale. Vamos a ir con las habilidades. Primero que voy a mejorar es la cura del estrés, ¿vale? Porque es la única que tenemos y bueno, es bastante necesaria, yo creo. Y lo siguiente que voy a mejorar es este básico, ¿vale? Nos reduce la probabilidad de contraer la ceguera y aumenta un poquito el daño máximo. Así que nada, con eso vamos a ir por ahora. Las baratijas ya he dicho que no me gusta ninguna. Así que voy a ver de las que tengo cuál les pongo, ¿vale? Vale, esta se la voy a poner a él, porque nunca va a actuar en primer lugar. Es un personaje bastante lento, ¿eh? Eso sí, hay que tenerlo en cuenta. Las habilidades de tipo de distancia, pues no es que llevemos atacantes a distancia, la verdad. Esto pega a distancia, de 3 a 6. Se lo voy a poner a la Vestal, ¿vale? Hasta que encontremos algún objeto así de curas y demás. Al recibir daño angustiante se puede curar. Al golpear puede meter ceguera y al fallar gana crítico. Se lo vamos a poner a él. Como este va a estar bloqueando, como tiene resistencia súper baja, le vamos a poner este, ¿vale? El de daño angustiante. Este tiene 30, 20, 30. Venga, pues este se lo voy a poner a él, ¿vale? Tiene 30, 30, 30. Y a ver a dónde vamos a ir. Vale, fondeadero y enredijo. Aquí tenemos que completar la guarida y aquí evitar el acaparador. Vale, un montón de encuentros de ayuda. Menos 20 resistencia al sangrado. Vamos a ver las misiones. Aquí. Golpe final a saqueadores. Entra en la dentina. Golpe final a los devoraplagas. Golpe final a los puercos. A ver, la guarida no la vamos a completar ni de coña. Además esta que es súper jodida. Así que vamos a ir por esta, ¿vale? Evitamos al vendedor y ya está. Vamos a equiparnos todas las cosas. Cataplasmas, la PET. Y aquí algo más que comprar. A ver, esto no está mal, ¿eh? Y esto tampoco. Podemos quitarnos enfermedades de encima. Tenemos que evitar al vendedor, así que no vamos a gastar recursos en esta región. Déjame ver los traits que tienen. Hemófoba, si tiene sangrado, gana estrés. Contra criaturas puede ganar estrés también, hasta hay que quitárselo. Menos 10 resistencia al veneno.
Propenso a investigar las artes oscuras. Vale. No tenemos cosas demasiado malas, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es gastarme dinero en whisky, ¿vale? Voy a gastar oro en whisky. Y... tenemos objetos de combate, tenemos varios. Voy a llevar un par de llamas, ¿vale? Y este no está mal, pero voy a guardar las chucherías, ¿vale? No quiero gastarlas tan pronto. Nada, voy a equipar esto por aquí un poquito. Esto por aquí, por aliviar espacio más que nada. A 33 de resistencia al fuego. Y este se lo ponemos aquí. Y nos hace combo. Vale, y nada, yo aquí en la primera posada no uso los objetos para mejorar amistades, ¿vale? Creo que lo más interesante es hacerlo a partir de la segunda. Así que vamos a ir así, ¿vale? Tenemos que evitar al vendedor. Una velita. Vale, vamos a ver. Todavía no he visto el boss de esta región. Vale. Me pareció ver al vendedor. A ver, espera un momento. Vamos a ver, tenemos un oasis que ahora mismo no nos aporta nada. Pero hay aquí un peculio. La guardia no la vamos a hacer. La torre vigía. Vale. Tenemos que evitar este camino. No vamos a ir a la guardia, así que vamos a ir por aquí. Vale, pues vamos a ir por la izquierda, ¿no? Vamos a ir todo por la izquierda y luego de frente aquí. Vale, un combate. Esta run es un poquito para farmear, ¿vale? Quiero centrar en encontrar templo. Porque necesito mejorar las habilidades de los personajes, la verdad. Vale, aquí podemos pegar. Podemos ir marcando. Creo que me voy a traer a este, ¿vale? Además le hacemos un poquito de daño. El tema es que mi equipo es súper lento, si os fijáis. Vale, poner una marca. Ah, se ha vuelto a ir hacia atrás. Vale, se puede poner bloqueo. Vale, voy a tirar esto, yo creo, Voy a poner el taunt y el bloqueo. Y con este podemos pegar aquí, se cura. A ver, ¿quién es este? Vamos a intentar stunearlo. Vale, funciona. El tema es que se mueve hacia adelante, mierda. Vale, voy a poner la consagración de daño. Vale, estamos en las mismas, pero aquí pues ya no me queda otra, ¿no? Me puedo quitar estrés y quitarme la ceguera, pero es lo mismo. Vamos a pegar. Vamos a aplicar la marca aquí. Lo debilitamos además. Un poquitín de daño. Vamos a poner la otra consagración aquí. Vale, ganamos un esquivar. Y le voy a pegar aquí. Vale, 7. Joder. Están hinchando, ¿no? Bastante sangrado. Vale, vamos a pegar. Vamos a intentar matar a este. Buen crítico. Buen crítico, sí señor. Y ahora vamos a pegar aquí detrás para dejarle este al leproso.
Vale, le voy a quitar aquí el sangrado, ¿vale? Para evitar que coma esos 6 de daño. Vale, ganamos ataque. Vale, 14. Y con este deberíamos poder rematar, ¿no? Si lo muevo 2 se queda adelante. Venga, voy a acercarlo, ¿vale? Lo acerco. Pego con este mismo. Vale. Creo que el equipo está bien, ¿vale? Igual le falta eso, un poquito de velocidad. Pero bueno, estamos probando cosas nuevas, ¿no? Al final, con esta run sí que no espero pasármelo a la primera, el boss. Ah, mira, de un templo, qué suerte. Vale, pues eso, voy a verme a mejorar las habilidades del leproso. A desbloquearlas, ¿vale? A ver qué nos cuenta. Bueno, pensándolo mejor, igual debería desbloquear las de Barristan. No, venga, vamos con el leproso. A ver qué nos ofrece. No los evites. Vale, parece que ves un combate. Hostia, este es él. A pesar de las protestas de sus consejeros reales, visitaba pacientes y moribundos para darles cuanto consuelo pudiera. Cobija a los enfermos. No me jodas. Reprimenda real. Estunea a los demás. Zancada real. Se mueve hacia adelante. Pues los estuneo primero. Gemido penoso. Nos vamos hacia adelante. Fuera de mi camino. Y entiendo que habrá que sumarnos el estrés, ¿no? Ah, que esto no es locura, vale. Pensé que no sumaba estrés. Gemido penoso. Uy, nos mueve para atrás. Vale, ahí. Vale, me están echando ahí la bronca. Abrazo. De tanto abrazar a los leprosos se le pegó. Bastante triste, ¿no? Que los intentase salvar. El tema, si me muevo hacia adelante. El tema que si llego a 10 seguramente la palme, ¿no? A ver, me voy a mover un poquito. Y ahora los aturdo. Ahora te va a ser un poco largo, ¿eh? Creo que os lo voy a cortar y nos vemos al final, ¿vale? 2000 years later. Vale, pues ya estamos por aquí de vuelta, ¿vale? Vamos a tirar aquí el último abrazo. Y mirad, la ha contagiado la lepra, ¿vale? Debo descansar, quizá el día me haya dejado extenuado, creo que ponía. Los débiles y los enfermos le causaban menos repulsión que los susurros ponzoñosos de su séquito burlón. Cuerpo a cuerpo. Ignora bloqueares, ¿eh? Asimismo, se puede meter ceguera un 75%, pero eliminamos los bloqueos, ¿vale? Vale, una rotura de armadura, está bien. Vamos a ver cómo mejora esta habilidad, que también es importante verlo. Vale,
Si la mejoramos, se ignora la ceguera, ¿vale? Igual que el básico, pero hay que mejorarla. Vale, pues no está mal, ¿no? Se la pondremos cuando la mejore, yo creo, ¿no? A ver, mete de 4 a 7, de 6 a 16. Pero claro, esta está mejorada. Esta mete de 4 a 10. Mete menos, pero ignoramos el bloqueo. Nada, se la mejoraré en la siguiente posada y la probaremos, ¿vale? Vale, entonces nada, vamos por el oasis. Nada, os he quitado esa parte, pero se alargaba bastante, ¿vale? Simplemente era moverse hacia adelante, curarnos el estrés, luego stunear a los que iban con él y nada. Y acercarse a los enfermos. Vale, vamos allá. Canción sombría. Vale, podemos acercar a uno. Podemos acercar a este de aquí. Vale, genial. Ahora pegamos. A 11, rematado. Early results are encouraging. Vale, muy bien. Vale, vamos a poner una consagración, pero voy a ponerla de daño, ¿vale? Quiero darle daño a este tío. Es verdad que pega bien, pero podemos pegar un poquito mejor siempre, ¿no? Vale, aquí el problema de usar esto es que él tiene varias habilidades, sobre todo la de limpiar cuerpos, que solo lo puede usar en la primera posición, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con esta habilidad. Vamos con esta, porque no tenemos forma luego de volver a ponerlo hacia adelante. Vale, y con este va a venir ahora el leproso. Así que voy a marcar a este. Este está en stealth, o sea que no le puedo hacer nada. Un 5 de crítico. Vale, vamos a reventar a este tío. 14, mira lo que pega, pega bastante duro. Lo que sí es verdad que hay que llevar un equipo un poco centrado en él, ¿no? Vale, este puede pegar aquí. Voy a ponerle otra consagración. Con Serafín vamos cargando las convicciones a medida que salten los tics de consagración, ¿vale? Entonces la prioridad con ella va a ser poner las consagraciones lo primero de todo. Voy a pegarle aquí, ¿vale? Vale, se vuelve a poner en Steve. Bueno, pues nada. Vamos a intentar matar a este ya, ¿no? Guau, rematado. Ahora, aunque él esté en Steel. Ah, no lo puedo pegar. Vale, pues le quito los venenos a él. Ahora eliminamos los cuerpos. Ahora que sería esta de aquí. Vale, le ha saltado la ceguera. Vale, con esta sí que le podemos pegar porque solo tiene un target, ¿vale? Aunque esté invisible. Si tenemos posibilidad de pegarles a otro, no te deja, pero si solo queda, o sea, solo puedes apuntar a ese, ya te deja pegarle, ¿vale? Ah, pues cuatro moneditas y 4 chucherías. Lo perdí. También me interesaría sacarle habilidades a este, ¿vale? A ver si puede. Supongo que hará más combo con esas marcas que mete y demás, pero bueno, vamos paso a paso, ¿no? Podemos aumentar la llama y conseguir algo de comida, curar estrés. Nada, pues vamos a coger esto, ¿no? De estrés vamos bien. Agua rica en minerales. Esto es muy bueno, ¿eh? Nos cura 10 y nos cura 3 de estrés. Eso está bastante bien. Vamos a ponérselo a este, que es el único que no tiene nada equipado. Venga, y seguimos. Ahora vamos a ir por el peculio, ¿no? Sí, peculio, estudio del académico y por aquí. Vale, vamos a comer un poquito aquí de encono. Eso lo pierdo también. Ajá, a ver qué encontramos aquí. Un peculio.
12, está bien. Mirad, manzana y queso, esto está muy bien. Mirad, justo el que iba a comprar, ¿eh? Nos elimina las enfermedades. Más 25 de perforación, de resistencia al sangrado. Vale, los laudanos también están bastante bien. Sangrados no metemos con ninguno, al menos por ahora. Supongo que este tendrá alguna habilidad de sangrado, pero ahora mismo nada, vamos de frente. Me preocupa, creo que este tenía lo de curiosidad sombría, propenso a las artes oscuras. Me preocupa porque, por ejemplo, en el 1, cuando te encontrabas una antorcha de estas del Samler, ¿vale? El objeto este con la bola roja. Si algún personaje tenía eso, directamente lo tocaba, ¿vale? O sea, te saltaba el combate directamente. Vamos a ver si no sale eso y aquí es igual. Si es igual lo pasamos un poquito mal contra el Samler, ¿vale? Vale, lo mismo, vamos a poner marca al frente. Vale, la puesto combinación. Vale, aquí si veis, como no tengo la ceguera, no le va a quitar la marca, ¿vale? Sí, le voy a pegar al otro, aprovechando que no tenemos la ceguera. Venga, y ahora con este rematamos aquí. Genial. Por lo dicho, vamos con las consagraciones. Ponemos aquí la consagración ofensiva. Y aquí podemos pegar atrás. Ahora con este pego atrás también y con la Vestal, yo creo. Toma, 10 de crítico. Ah, tiene una reliquia de más 20 de daño. Igual es por eso. La Vestal no pega nada mal para ser el support. Pega bastante bien. El mejor support del juego seguramente, ¿no? Nada, y aquí rematamos con esto. Y listo. Vale, los combates así normales están siendo bastante sencillos, ¿no? No nos tocan mucho. Mirad, más 66% de resistencia al veneno. Vale. Aquí nos están metiendo más que nada sangrados, ¿vale? Aún así, creo que este lleva la resistencia al fuego, que aquí seguro que no nos van a meter resistencia, nos van a meter fuego, perdón. Así que le voy a poner esto simplemente porque igual es más probable que aquí nos metan algún veneno que nos metan fuego. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Lo normal es que algún personaje consiga un perk. Vale, aquí podemos conseguir un perk, una baratija, un perk positivo y otro perk. Me voy a quedar con el perk positivo, ¿vale? Precisión en el ataque. Habilidad de tipo cuerpo a cuerpo. Pues nada. Ah, mirad, también tiene habilidades de tipo de distancia más 10 de daño. Vale, por eso pega tanto. Tiene un más 30 al final, sumando. Vale, los vital. Ok, vale, nos podemos quitar... Tenemos 3 de encono. Dios, espero que esto no sea un encono, Si no, se nos va a bufar el boss. Para complicarnos más la run todavía. A ver. Me da un poco igual. Esto también. Esto sí se lo voy a quitar. Y esto también, ¿no? Le voy a quitar esto, ¿vale? Porque no tengo claro cuál es el efecto, pero no suena nada bien. La resistencia al veneno me da un poco igual, ¿vale? Me voy a guardar estos 32 de oro. A ver qué podemos comprar aquí. Probabilidad de producir brebajes y polvos. No me interesa. Me interesaría algo para curar la ceguera, por ejemplo. Tenemos 32. Tampoco hay mucho que gastar. Vale. Rezo para que no sea... Vale. Perfecto, perfecto. Es que si no le damos 10 de vida más al boss, que ya nos va a costar con este equipo, yo creo.
Que es un equipo así para, pues para enseñaros cosas diferentes, ¿vale? Para farmear un poquito también. Vale, a ver qué nos cuenta esta gente. Nos podemos reparar una rueda y que nos den algo de comida estaría bien también. Bueno, exploración no tiene sentido ya. Vamos a coger esta. Algo de comida. Vale, bien, una manzanita con queso, está bien. Esto me lo llevo. Total, tenemos el objeto ese de diligencia que nos da un 10% de probabilidad de curarnos enfermedad. Por si nos saltase una enfermedad con esa mierda. A ver si lo cojo. Ahí está. Vale, se han ido subiendo las amistades, creo que no suena haber visto ninguna negativa, ese resto. Vamos a ver cómo queda luego en la posada. Vale, aquí tenemos al señor Pulpo. Joder, que nada más empezar se meta todo eso. Un poco ridículo, ¿no? Ahora nos vendría bien el ataque ese de que ignora los bloqueos. Nos vendría realmente bien. Esto pega a los dos. Lo que pasa es que este ya tiene ceguera. A ver, hay que focusar a este, esto está claro. Pero con tantos bloqueos. Creo que voy a optar por acercarme a este de aquí, ¿no? A ver, ¿este qué hacía? Mete estrés, sangrado y llama. Pero se puede echar hacia atrás. Este mete ceguera. Vale, no, vamos a ir a por este, ¿vale? Voy a intentar acercarlo y ponerle marca. No, era poco probable. Ojo. Vale. No nos ha pegado tan duro. Ahora vamos a ponernos aquí las consagraciones. Vamos a empezar por la de defensa, yo creo. Sí. Tenemos bastante estrés aquí acumulado. Podríamos empujar. Vamos a darle aquí, ¿vale? Vamos a intentar bajarlo cuanto antes. Va a estar complicado, ¿eh? Con tanta ceguera que nos han aplicado. Venga, le quitamos ahí un poquillo de estrés. Este combate va a ser jodido, ¿eh? Va a ser largo, va a ser lento. No creo que corramos peligro, pero va a ser jodido. Nada, se pone taunt. Vale, pues nada, le ponemos aquí la marquita. El combo. The slow suffering begins. Vale, nos mete aquí más dots. No queda otra, ¿no? Además que hemos consumido el combo con él, pero bueno. Haste and carelessness. All marks of the unprepared. Vale, ponemos la otra consagración. Estamos comiendo bastante estrés, ¿eh? Bueno, hace 0 de daño. Solo nos queda pegar aquí. Vale, ya la Vestal tiene las dos consagraciones, o sea que ahora vamos a estar pudiendo pegar con ella también, ¿vale? Bueno, aquí le ha metido 8 de sangrado, cuidado. Quitarle un maldito escudo a este tío. Buah. Está comiendo mucho daño, 18. Bien. Se queda uno, A ver, ¿cuánta vida tiene? Yo creo que puede aguantar 20, ¿no? Yo creo que sí, voy a rematar a este.
antes de tirar la cura, porque la cura además remueve las consagraciones. Vale, nadie tiene más de 5 de estrés. Voy a quitarle el esquivar a este, para que este ahora lo atraiga, ¿vale? Entonces ahora con esto hacemos así y nos lo traemos al frente. Ah, lo resistió. Ah, pero elimina cuerpos también esa habilidad, ¿eh? 8 de daño, ¿eh? Se cura. Se cura y se quita estrés. Y así no perdemos la consagración, ¿vale? Anda, me quito los bufos. Vale. Vamos a quitarle el sangrado a este hombre, ¿vale? Está comiendo de 8. Disipado. Ah, se ha vuelto a ir hacia atrás. Creo que lo podemos matar entre este y Barristan. 4. Buah, 9 de crítico, No, ahora sí tengo que curar, No es lo que me gustaría hacer, me preferiría atacar, pero es que este ya tiene la cura en cooldown, ¿no? Ah, no, tiene usos. Ah, tiene usos, pero no tiene cooldown, ¿no? Eso es importante. Vale, vamos a atacar porque no tiene la ceguera. Venga. Quitamos de encima a ese tío. Y vamos a pegar aquí detrás. Como veis, no es un equipo tan óptimo como el anterior, ¿vale? Como el que os traje con el que me pasé el segundo acto. Pega bastante duro. Este lo estamos llevando simplemente para acercárselos a él, ¿vale? Un poco a lo mejor demasiado para este personaje. Pero bueno, si lo conseguimos clavar unas cuantas reliquias de daño, puede ser interesante. El problema va a ser el boss. A mí lo que me preocupa es el boss. Vale, vamos a pegarle, ¿no? A ver si nos lo bajamos rápido y nos deja de hacer tanto daño. No hay nada que esté por debajo del umbral todavía. Así que vamos a poner la marquita. Pegamos un poquito. Ah, no, mierda. Le he quitado la marca. Venga, pues lo curamos. Ni tan malo. Así no llegamos tan tocados a la posada. Vale, ahora sin marca sí que no vale la pena. Así que lo voy a ir tirando la consagración aquí para curarlo, ¿vale? Se pone un bloquear. Ya lo he dicho, este combate es bastante largo. Vale, va a pegar de 9. Este pega bien. Me encanta cómo se tanquea el golpe ahí con el pecho, Vale, se pone un cegar. O sea, se pone un ceguera. Bueno, nos cuadra. Si lo mato, tiene resistencia a la muerte, 0. Vale, o sea que el próximo golpe lo mata. Vamos a tirar la curación y curamos a este señor. Agony by accumulation. Se puede eliminar la ceguera, se cura uno de estrés. Venga, vamos a hacerlo. Le quitamos un puntillo de estrés. Con este ya no puedo hacer nada más útil, así que vamos a matar. Vale, bueno, habéis visto que contra este grupo de enemigos lo pasamos un poquito mal, ¿no? Más 20 resistencia al estrés, más 10 resistencia a la muerte, menos 10 de resistencia al movimiento. Vale. Ahora veremos dónde nos cuadra esa baratija. Vamos a llegar a la posada y ya vemos lo que hay en la tienda y demás y decidimos. Vale, pues nada, chicos, ya sabéis. Ahora vamos a ver qué nos ha salido en la posada, en los trades y demás. Y vamos cerrando el vídeo. The familiar hearth
Crackles invitingly once Vale, a ver. again. Junia gana hidrofobia. No hay cosa más aterradora que el agua fresca. Agarre débil. Habilidad de tipo cuerpo a cuerpo, menos 3 de crítico. Te entiendo que es el ocultista. Barristan. No, herida en la cabeza no, tío. Inicia el combate 50% de las veces aturdido. Menos 5 probabilidad de vínculo positivo. Me ha salido todo mal, Y esto es del encuentro, o sea que... Vale, completamos el logro regional. Y se curan un poquillo por esto, ¿no? Vale. Bueno, chicos, vamos a dejar el vídeo por aquí. Lo dicho, ya me perdonaréis porque, bueno, me metí yo solo el fail. Pero bueno, no os habéis perdido nada. Simplemente, pues justo en esta región que viene ahora es cuando me pasó lo que os conté, ¿vale? Nada, equipito nuevo para enseñaros nuevas cosas y tal, y probar otras cosas, ¿no? Farmear un poquito y seguir avanzando. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle un like y suscribiros. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.